El Zippo volador, el secreto suicida del bombardero Betty. En la humedad sofocante y omnipresente de 1943, en una pista de aterrizaje aliada excavada en la jungla de Guadalcanal, un grupo de ingenieros y pilotos estadounidenses rodeaba su más reciente y preciado trofeo de guerra. Era un Mitsubishi G4M, un bombardero bimotor japonés que los informes de inteligencia aliados habían apodado Betty. Capturado casi intacto después de un aterrizaje forzoso, representaba una mina de oro de inteligencia técnica. Para los hombres de la Unidad de Inteligencia Aérea Técnica, TAIU, desarmar las máquinas del enemigo era un ritual científico, una autopsia metódica que revelaba los secretos más profundos de la filosofía de guerra de una nación. La guerra en las Islas Salomón había sido un punto de inflexión brutal. Atrás habían quedado las conmociones de Pearl Harbor y Singapur. Ahora era una lucha de desgaste diente por diente en pistas de aterrizaje fangosas. Cada pequeña ventaja tecnológica contaba. Comprender el avión del enemigo era tan vital como descifrar sus códigos, y el Betty era una prioridad. Era el bombardero naval japonés de primera línea, el arma que había sembrado el terror en todo el Pacífico. A primera vista, el Betty era una máquina impresionante, elegante, con un fuselaje distintivo en forma de cigarro y alas largas y gráciles que hablaban de velocidad y, sobre todo, de alcance. Su construcción parecía ligera, pero robusta. Los ingenieros admiraron su evidente enfoque en la aerodinámica, un claro producto de una industria de aviación avanzada. Pero mientras comenzaban su disección sistemática, la admiración profesional dio paso a una profunda y desconcertante confusión. Un técnico, siguiendo el procedimiento estándar, comenzó a cortar el delgado revestimiento de aluminio del ala para examinar los tanques de combustible. La expectativa, basada en cada avión de combate estadounidense, era encontrar el estándar de oro de la supervivencia en la aviación, los tanques de combustible autosellantes. Este habría sido un sándwich complejo, una pesada vejiga de goma interna dentro de una externa, con una capa de compuesto sellante entre ellas. Una tecnología brillante, aunque pesada, que al ser perforada por una bala, hacía que el combustible inundara el sellante, taponando el agujero en segundos y previniendo incendios. El técnico cortó el metal, miró dentro de la cavidad del ala con su linterna y no encontró nada. Llamó a su superior. No había vejiga de goma, no había blindaje protector, no había ningún mecanismo de seguridad. Revisaron sus manuales, pensando que tal vez era un modelo de reconocimiento, pero los registros de combate confirmaron que era un bombardero G4M1 estándar. La impactante verdad comenzó a asentarse. El combustible, miles de litros de gasolina altamente volátil, estaba almacenado directamente contra la delgada piel de aluminio del avión. El ala misma era el tanque. Un oficial superior, un veterano de la ingeniería de Detroit, rascándose la cabeza con genuina perplejidad, resumiría la incredulidad colectiva en su informe oficial. Es incomprensible que una nación industrializada construya un bombardero de primera línea de esta manera. Carece de las precauciones más básicas de diseño. La estructura del ala está destinada a fallar catastróficamente con un solo impacto de munición incendiaria. Lo que estos ingenieros aún no comprendían era que no estaban viendo un error de cálculo. Estaban viendo una filosofía, una apuesta estratégica que había definido los primeros 6 meses de la guerra. Para entender esa filosofía, uno debe retroceder a los días embriagadores de 1941, cuando el G4M Betty no era un objeto de burla, sino el terror indiscutible del Océano Pacífico. En los primeros días de la guerra, el Betty fue el símbolo de la imparable ofensiva japonesa. Su reputación se forjó en un solo día, el 10 de diciembre de 1941,
en un evento que alteró la guerra naval para siempre. La Force Z de la Royal Navy británica, centrada en los formidables acorazados HMS Prince of Wales y HMS Repulse, había sido enviada a Singapur como un elemento disuasorio. El Prince of Wales, en particular, era una fortaleza flotante recién salida de su enfrentamiento con el Bismarck. Según la doctrina naval, eran invencibles en mar abierto mientras pudieran maniobrar. Navegando hacia el norte desde Singapur para interceptar desembarcos japoneses, pero crucialmente sin cobertura aérea aliada, la Force Z fue avistada por submarinos. Poco después, el cielo se oscureció. La 11ª Flota Aérea de la Armada Imperial Japonesa, con base en Indochina, descendió sobre ellos. Esta fuerza estaba compuesta en gran parte por bombarderos G4M Betty y sus predecesores, los G3M Nell. En menos de 2 horas, en una demostración aterradora de precisión, los bombarderos japoneses presionaron sus ataques. Olas de Betis se lanzaron a bajo nivel para lanzar sus torpedos tipo 91, mientras otras volaban alto para lanzar bombas. A pesar de las maniobras evasivas y una cortina de fuego antiaéreo, los impactos fueron inevitables. El Repulse y el Prince of Wales zozobraron y se hundieron en las cálidas aguas del mar de China Meridional, llevándose consigo a más de 800 marineros. El mundo quedó atónito. Por primera vez en la historia, buques capitales modernos, maniobrando activamente en mar abierto, habían sido hundidos únicamente por el poder aéreo. Winston Churchill escribiría más tarde que no había sentido un golpe más directo en todo el curso de la guerra. El mito de la supremacía del acorazado había muerto, y el Betty fue el arma que lo había matado. El atributo principal del Betty, el que hizo posible este ataque, era su asombroso alcance. Podía volar más de 2.800 kilómetros con una carga completa. Podía despegar de Formosa, atacar Filipinas y regresar sin reabastecerse. Los bombarderos medios aliados, como el B-25 Mitchell, tenían apenas una fracción de ese radio de combate. El Betty era, en la práctica de 1941, el arma ofensiva perfecta para la vasta extensión del Pacífico. Pero esta formidable máquina tenía un secreto fatal. Una vulnerabilidad tan catastrófica que, una vez identificada, transformó al depredador en la presa más fácil del cielo. La misma característica de diseño que le dio su legendario alcance era también su sentencia de muerte instantánea. Los pilotos de la Fuerza Aérea Cactus, en Guadalcanal, fueron los primeros en descubrirlo. Volando sus destartalados F-4F Wildcats, superados por el cero en casi todos los aspectos, se encontraron con formaciones de Betis que venían a bombardear su preciosa pista de aterrizaje, Henderson Field. En esos primeros y desesperados combates, los pilotos de los Wildcat aprendieron rápido. Cuando sus balas incendiarias de calibre .50 golpeaban el fuselaje o los motores, el avión soltaba humo y a menudo cojeaba de regreso a su base en Rabaul. Pero cuando una sola ráfaga, incluso una corta y afortunada, golpeaba el ala, particularmente cerca de la raíz, el resultado era instantáneo y apocalíptico. El Betty no se incendiaba, detonaba, se convertía en una bola de fuego cegadora de la que no llovían más que pequeños trozos de metal. Los pilotos estadounidenses, con su característico humor negro, rápidamente le dieron un apodo. Algunos lo llamaron el encendedor de un solo disparo. Otros, el cigarro volador, Hamaki, un nombre que irónicamente sus propias tripulaciones japonesas usaban con resignación fatalista. Pero el apodo más famoso y duradero fue el de Cipo Volador, en honor al famoso encendedor que se anunciaba con el eslogan «Se enciende a la primera siempre». Para un G4M Betty, un solo impacto en el lugar correcto era todo lo que se necesitaba. La pregunta que los ingenieros de la Tayu se hacían, ¿por qué?, atormentaba a la inteligencia aliada.
No era estupidez. Los japoneses eran ingenieros brillantes, como lo demostraba el magnífico caza A6M0. Entonces, ¿por qué construir un bombardero de primera línea con un defecto tan obvio y suicida? La respuesta no fue un error, fue una decisión deliberada, fue una apuesta estratégica calculada, arraigada en la doctrina militar japonesa, las realidades de la geografía y las limitaciones del Tratado Naval de Washington. Para entender el diseño del Betty hay que entender dos cosas: el vasto Océano Pacífico y la doctrina naval japonesa de la batalla decisiva, Kesen. El Tratado Naval de Washington de 1922 había limitado severamente el tamaño de la flota de acorazados de Japón a una proporción de 5.5.3, lo que significaba que por cada 5 acorazados de UU y Gran Bretaña, Japón solo podía tener 3. Para los orgullosos planificadores navales japoneses, esto era una desventaja estratégica insuperable. Incapaces de ganar un enfrentamiento directo, buscaron ecualizadores. Desarrollaron una doctrina de guerra asimétrica. En lugar de igualar el poder de fuego de la flota del Pacífico de UU, la desangrarían. La doctrina de Kesen dictaba que la armada de EU sería atraída a través del Pacífico y, en su largo viaje, sería atacada y desgastada por submarinos, destructores en ataques nocturnos y, lo más importante, por el poder aéreo naval basado en tierra. El plan era que, para cuando la flota estadounidense llegara a aguas japonesas para la batalla decisiva, estaría tan debilitada que los acorazados japoneses restantes podrían aniquilarla. Para esta estrategia, el alcance no era simplemente deseable, era el único atributo que importaba. Necesitaban un avión que pudiera atacar a la flota estadounidense a cientos, si no miles, de millas de distancia. Con este mandato, el diseñador jefe de Mitsubishi, Kiro Honjo, recibió un encargo imposible: construir un bombardero bimotor que volara más lejos que cualquier otro en el mundo y aún así llevara un pesado torpedo de 800 kilos. El peso se convirtió en el enemigo. Para lograr ese alcance, se necesitaba una cantidad masiva de combustible, y el combustible es pesado. Para compensar, todo lo demás tenía que ser sacrificado. Los ingenieros de Mitsubishi tomaron decisiones brutales. Blindaje de acero para la tripulación, demasiado pesado, eliminado. Torretas defensivas pesadas y motorizadas, demasiado pesadas, reemplazadas por artilleros individuales expuestos detrás de simples montajes de 7.7 mm, armas que eran poco más que matamoscas. Y lo más importante, tanques de combustible autosellantes. Una tecnología que los japoneses conocían, pero en la escala requerida, las pesadas vejigas de goma habrían agregado cientos de kilos y, peor aún, desplazado cientos de litros de combustible precioso. La solución de Honjo fue radical y fatal: el tanque de ala integral. No habría vejigas, ni goma, ni peso muerto. La propia estructura interna del ala serviría como las paredes del tanque. Esta decisión ahorró un peso tremendo y liberó un volumen enorme, permitiendo al Betty llevar casi 5.000 litros de combustible. Fue un golpe maestro de optimización y fue, estratégicamente, un suicidio. Japón había apostado toda su estrategia a una guerra corta y ofensiva. El Betty era el arma perfecta para esa guerra. Fue diseñado para asestar un golpe de gracia en el primer asalto, no para sobrevivir a una larga guerra de desgaste. Se asumió que su velocidad y alcance le permitirían atacar y escapar antes de que el enemigo pudiera tomar represalias. En 1941, contra una oposición débil como la Force Z, la apuesta funcionó brillantemente. Pero después de la batalla de Midway, en junio de 1942, la naturaleza de la guerra cambió irreversiblemente. La guerra relámpago ofensiva de Japón terminó. Comenzó la guerra de desgaste industrial de Estados Unidos.
Y en una guerra de desgaste, la capacidad de supervivencia lo es todo. De repente, el Betty no estaba atacando a acorazados indefensos, estaba tratando de sobrevivir a enjambres de nuevos y mortales cazas estadounidenses, el F-4U Corsair, el P-38 Lightning y el F-6F Hellcat. Estos aviones no solo eran rápidos y robustos, eran pilotados por hombres que ahora conocían el secreto del SIPO. La prueba definitiva de esta vulnerabilidad fatal y quizás el clímax irónico de toda la filosofía de diseño del Betty llegó el 18 de abril de 1943. Fue una misión que demostró tanto la brillantez de la inteligencia estadounidense como la locura de la ingeniería japonesa. Los descifradores de códigos del programa MAGIC habían interceptado un itinerario de vuelo completo. El almirante Isoroku Yamamoto, el comandante en jefe de la flota combinada japonesa y el cerebro arquitecto detrás de Pearl Harbor, planeaba una gira de inspección de las bases del frente en las Islas Salomón, y viajaría, por supuesto, en un G-4M Betty. Para los planificadores estadounidenses era una oportunidad única en la vida. El presidente Roosevelt aprobó personalmente la misión. Operación Venganza. El escuadrón de caza 339, volando P-38 Lightnings desde Guadalcanal, fue asignado. El P-38 fue elegido por una razón. Era el único caza aliado en el teatro con el alcance para volar los más de 600 kilómetros hasta el punto de interceptación, combatir y regresar. El 18 de abril, 16 P-38 despegaron, volando a escasos metros sobre las olas para evitar el radar, manteniendo un silencio de radio total durante más de 2 horas. Justo a tiempo, la formación de Yamamoto apareció. 2 bombarderos Betty como transportes VIP, escoltados por 6 cazas Cero. La batalla aérea fue corta y brutal. Los P-38 se deshicieron de los Cero y la escuadra asesina se centró en los bombarderos. Los pilotos no necesitaron suerte, solo necesitaron seguir el manual. Ignoraron los motores, ignoraron la cabina, apuntaron sus ametralladoras calibre .50 y cañones de 20 milímetros directamente a la raíz del ala. El teniente Thomas Lanphier describió la escena. Su ráfaga golpeó el ala derecha del Betty de Yamamoto. Hubo un destello. El ala se desprendió limpiamente del fuselaje. El resto del bombardero, ahora una bola de fuego imparable, giró fuera de control y cayó en picada hacia la impenetrable jungla de Bougainville. El segundo Betty, que transportaba al personal de Yamamoto, sufrió el mismo destino segundos después. El arma más prestigiosa de Japón, diseñada para proyectar el poder imperial, acababa de servir como el ataúd en llamas para el almirante más irreemplazable de Japón, todo debido a una decisión de diseño tomada años antes. La autopsia técnica, realizada por la Taiyu en Guadalcanal, sirvió como el epílogo formal. Sus informes circularon por todas las ramas del servicio, comparando la filosofía japonesa con la estadounidense. El enfoque estadounidense, tipificado por el B-17 Flying Fortress, era la antítesis del Betty. Los bombarderos estadounidenses eran criticados por ser lentos y pesados, tractores voladores. Pero estaban diseñados con una obsesión por la durabilidad. Estaban cubiertos de blindaje, llevaban múltiples torretas motorizadas. Y crucialmente cada tanque de combustible estaba protegido por esas pesadas vejigas de goma autosellantes. La evidencia de esta filosofía es legendaria. B-17 regresando a Inglaterra con las colas casi cortadas, múltiples motores incendiados, cientos de agujeros de bala, pero con sus tripulaciones vivas. La doctrina estadounidense, costosa en material, valoraba por encima de todo al tripulante entrenado. El avión era desechable, el piloto era una inversión irreemplazable.
La filosofía japonesa era la de un cañón de cristal. El Betty era un arma ofensiva exquisita para un solo golpe perfecto, pero se desintegraba al primer contraataque. Para Japón, el piloto era tan desechable como el avión. Se esperaba que la tripulación veterana, la élite que requería años de entrenamiento, compensara las deficiencias defensivas de su máquina con su espíritu Yamato Damashi. Era una ecuación insostenible. Para las tripulaciones de los Betty, esto era una sentencia de muerte. A medida que la guerra avanzaba y los Hellcats dominaban los cielos, la moral de las tripulaciones de bombarderos japoneses se desplomó. Sabían que estaban volando en encendedores. La tasa de supervivencia era casi nula. Japón, con su limitada base industrial y su lento programa de entrenamiento, no podía permitirse reemplazar a estas tripulaciones veteranas. El diseño del avión estaba acelerando la destrucción de su propio cuerpo de pilotos de élite. Al final, el G-4M Betty no fue solo un avión, fue un microcosmos de toda la estrategia de guerra japonesa. Una apuesta brillante y ofensiva por una victoria rápida sin absolutamente ningún plan para una guerra larga y de desgaste industrial. Fue el arma perfecta para la guerra que Japón quería pelear en 1941 y el arma más desastrosamente equivocada para la guerra que obtuvo de 1942 a 1945. La ironía final del Betty es quizás la más trágica. A medida que la guerra se volvía más desesperada, Japón recurrió a tácticas suicidas. El diseño fatalmente vulnerable del Betty lo hizo inadecuado incluso para esto. Rara vez podía sobrevivir lo suficiente para un ataque kamikaze convencional. Por lo tanto, fue modificado para una última y horrible misión. Se convirtió en el barco nodriza para el Oka, Flor de Cerezo, un avión cohete pilotado, esencialmente un misil suicida tripulado. El Betty, el cipo volador, ahora se arrastraría lentamente hacia la flota estadounidense, llevando su propia versión concentrada de la filosofía del suicidio debajo de su vientre. La misión de la tripulación del Betty era lanzar al piloto Oka antes de que el inevitable disparo de un Hellcat los convirtiera en la bola de fuego para la que parecían haber sido diseñados. Cuando esos ingenieros estadounidenses en Guadalcanal miraron dentro de esa ala vacía y desprotegida, no solo estaban viendo un tanque de combustible, estaban presenciando la colisión de dos mundos y dos filosofías de guerra. Uno, el suyo, creía en la industria, el desgaste y la supervivencia de sus soldados. El otro, creía en un solo golpe perfecto y glorioso, sin importar el costo humano. El cipo volador fue el símbolo de ese golpe y se consumió por completo en el primer destello de la llama.